Miren, hace un tiempo me encontré en medio de una conversación entre un colega y una persona, ¿no? Yo estaba ahí y esta persona dijo algo muy interesante, que me llamó mucho la atención y terminé leyendo sobre el tema y compartiendo ahora con ustedes. Este hombre decía, Dios a mí me va a tener que salvar aunque yo no tengo fe. Yo nunca había escuchado ese planteo, ¿no? Y entonces mi colega le dice, ¿pero por qué? Y dice, porque en 1 Corintios 12, versículos 8 y versículos 9, ahí nos encontramos con que el Espíritu Santo da diferentes dones o capacidades a las personas, ¿no? Yo leo el pasaje, dice, a uno es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y sigue la lista, ¿no? Dice, bueno, acá dice que el Espíritu Santo da a cada uno, conforme a su voluntad, diferentes dones, diferentes capacidades, y a mí no me ha dado el don de la fe. Yo tengo otros dones del Espíritu, pero no tengo el don de la fe. Así que Dios me va a tener que salvar, aunque yo no tengo fe. Yo dije, qué planteo interesante, ¿no? La charla sigue, yo me tuve que, de alguna manera, seguir haciendo mis cosas. Y dije yo, qué planteo interesante, porque parece muy lógico, ¿no? Me puse a leer sobre el tema y resulta ser que encuentro que en la Biblia no es que Dios le dio fe a unos sí y a otros no, sino que Dios ha dado fe a todos, ya les voy a mostrar ahora algunos pasajes, solamente que ha impartido fe en medidas diferentes conforme a las circunstancias que nosotros nos toca vivir. Déjenme que se los vaya mostrando. Por ejemplo, todos nacemos con una cuota de fe, que yo la llamaría fe natural, que la tenemos desde nacimiento. Todos nacemos con esta cuota de fe. Romanos 12:3 dice que Dios ha repartido a cada uno una medida de fe. Eso dice Romanos 12:3. Que Dios ha repartido a cada uno una medida de fe. Esta fe la tenemos desde que nacemos, ¿sí? Y es la fe que nos permite vivir. Nosotros vivimos en base a la fe. Hasta los incrédulos tienen esta fe, porque es algo que traen, como les decía, desde nacimiento, es innato, ¿verdad? Y nosotros ejercemos esta fe para vivir todo el tiempo. Cuando vos comprás los fideos en el supermercado, confías, tenés fe de que el fabricante no le puso veneno, ¿verdad? Cuando te subís a un avión, vos confías, tenés fe de que el piloto no tiene planeado estrellarse para matarse él con toda la tripulación. Subís creyendo que todo va a salir bien y que te llevará a destino. Y así podríamos dar un montón de ejemplos, ¿verdad? De hecho, yo creo que todos los seres creados por Dios, ¿sí? tienen esta fe natural, ¿sí? Esta medida de fe. Porque fíjense lo que dice Santiago 2:19 de los demonios, que los demonios en un tiempo fueron ángeles buenos antes de caer en pecado, ¿no? Dice Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. O sea, la capacidad de creer, la capacidad de tener fe, también la tienen los demonios. O sea, todos los seres creados, todos los seres inteligentes creados por Dios, tienen esta medida de fe, que es la que nos permite relacionarnos con Él. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que tiene fe, dice, el que se acerca a Dios, tiene que creer que Dios existe, tiene que tener la fe necesaria para creer que Dios existe. O sea, esta fe natural que recibimos todos, de alguna manera, es la que nos permite relacionarnos con Dios. Si no querés ejercer esta fe, no vas a creer que Dios existe y obviamente no te vas a poder relacionar con Él, ¿verdad? Ahora, ¿cómo funciona esta fe natural? Sí, esta fe que traemos de manera innata desde que nacemos. Romanos 10:17 nos da la pauta de cómo funciona. Dice Romanos 10:17. Así que por la fe proviene el oír, y el oír proviene por la palabra de Dios. Es decir, que Dios se revela, según el versículo, mediante su palabra, y una vez que Dios se revela, ahora yo ejerzo fe en esa revelación para creer en Dios y para tener una relación con Él, ¿sí? Para entablar una relación con Él.
Fíjense que esto fue lo que pasó en Génesis. En Génesis Dios crea, en Génesis 1 y 2, Dios crea el mundo ¿verdad? Con toda la naturaleza, los animales, y el hombre y la mujer, el ser humano, fueron creados el día viernes, el último día, cuando ya todo estaba creado. Así que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, les dice, bueno, yo soy Dios, yo he creado todo esto, lo he creado porque los amo y quiero que sean felices viviendo aquí. Esa fue ahí Dios se revela. Se reveló no mediante la palabra de Dios, mediante la Biblia, que en ese tiempo todavía no existía, sino se revela mediante lo que Él creó y su propia presencia. A partir de ahí, ¿qué tenían que hacer Adán y Eva? Ejercer fe y creer o no en esa revelación. Entonces la dinámica de Dios es, Él se revela, nosotros ejercemos fe en la revelación y a partir de ahí entablamos una relación con Él, ¿sí? Entonces, esta fe nos va a ayudar en por lo menos 3 áreas. Como dije recién, en establecer una relación con Dios, relación que nos llevará a tener una comunión, ¿sí?, con Él. En poder recibir o apropiarnos del regalo de la salvación. Efesios 2, 8 y 9 resumen muy bien el plan de salvación, que es un regalo de Dios que lo obtenemos, ¿sí?, que nos apropiamos de Él, se hace nuestro por medio de la fe. Permítanme leer ahí Efesios 2, 8 y 9 dice, ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don, un regalo de Dios. Ni es el resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Se dice, la salvación es un regalo de Dios, pero ese regalo es mío si yo tengo la fe necesaria para creer que es mío y creer que soy salvo por el regalo que Dios me da. Así que esta fe natural, como dijimos, en primer lugar me va a servir para entablar una relación con Dios. En segundo lugar, me va a servir para poder apropiarme del regalo de la salvación, ¿sí? Y en tercer lugar, para creer y para confiar en las promesas de Dios. Sin fe yo no puedo creer ni confiar en las promesas de Dios. Ese es el requisito fundamental. La promesa está ahí, pero si yo no decido ejercer la fe, entonces no hay manera de que yo logre confiar y apropiarme de esa promesa y vivir con la paz de Dios en medio de las angustias y de los desafíos, porque tengo la fe suficiente o ejerzo la fe suficiente para creer que Dios me va a cuidar. ¿Por qué? Porque lo ha prometido. Así que esa sería la primera o una de las maneras en que Dios imparte la fe, ¿sí? Esta fe natural, ¿sí?, que todos tenemos desde que nacemos. Pero en 1 Corintios 12, 8 y 9, que lo leímos recién y que me gustaría leerlo otra vez, vamos a encontrar que Dios otorga a algunas personas una medida de fe diferente, porque tienen que vivir circunstancias diferentes. Pero vuelvo a leer el pasaje. 1 Corintios 12, 8 y 9 dice, a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y sigue la lista, ¿verdad? Entonces dice que no todos tenemos estas dones o estas capacidades. A uno, palabra de sabiduría, a otros no. A otros dice palabra de conocimiento, pero a otros no, ¿me entienden, no? Dios va dotando de talentos y capacidades diferentes a diferentes personas y en el conjunto tus talentos y tus capacidades dadas por el Espíritu me enriquecen y los míos enriquecen a otros, así, y nos vamos nutriendo. No todos tenemos todos los dones del Espíritu Santo. Y a otros dice fe. Ahora, esta fe es una medida de fe extraordinaria que el Espíritu Santo le da a ciertas personas que tienen que vivir momentos especialmente duros. Los mejores ejemplos que podemos encontrar de personas que recibieron esta medida extraordinaria de fe, las encontramos en Hebreos 11, que como ustedes saben es el capítulo de la fe. Y ahí en Hebreos 11 entonces va a decir que mediante la fe algunos taparon boca a los leones, haciendo alusión ¿a quién? A Daniel cuando fue echado al foso de los leones. Que mediante la fe algunos pagaron incendios, haciendo alusión ¿a qué? A los 3 jóvenes hebreos que fueron metidos al horno de fuego, calentados 7 veces, pero que, digamos, no fueron quemados. Que otros
mediante la fe ganaron batallas. Y vemos en la Biblia personas que una persona o un grupo minúsculo de personas ganaron batallas, le ganaron a miles y miles. También nos dice Hebreos 11 que esta fe permitió que muchas personas murieran creyendo, ¿sí?, como mártires, pero murieran fieles. O sea, la fe les permitió morir como fieles, sin claudicar, sin abandonar, digamos, sus creencias, sin abandonar la fe y el amor que tenían por Dios, su fidelidad a Dios, porque la fe les permitió creer que aunque les tocara morir, iban a morir victoriosos, ¿sí? Y que luego, como dice 1 Corintios 15, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿qué es este don de la fe mencionado en Hebreos 11? Perdón, en 1 Corintios 12. Es una medida de fe extraordinaria que Dios le da a ciertas personas que tienen que pasar por dificultades que son sumamente duras. Y que la medida de fe que traemos de nacimiento, esa fe natural, no nos alcanzaría. Entonces las personas que han tenido que, los hijos de Dios que han tenido que pasar por situaciones extremadamente difíciles, el Espíritu Santo le da una medida de fe superior para que puedan enfrentar esas situaciones difíciles. Y esto es increíblemente bueno, porque eso quiere decir que a vos nunca te va a faltar la fe necesaria para enfrentar lo que tengas que enfrentar. Sí, claro, vos podés ejercer o no fe, pero la fe la vas a tener. ¿Por qué? Porque Dios te dio cuando naciste y te la dará si te toca te dará una medida especial, si te toca vivir una situación extraordinariamente difícil. O sea, nunca nos va a faltar la fe. Claro, nuestra decisión es ejercer esa fe, es no rendirnos, es decidir enfrentar, aunque no tengamos todo resuelto, pero mediante la fe creer que esto va a salir adelante porque depende de Dios y no de mí, y yo no tengo que rendirme, yo tengo que avanzar. Sí, seguramente no vemos la solución cerca, tal vez ni siquiera lejos, pero ¿me entienden? Esa fe nos va a permitir avanzar, decidir ejercer fe, nos va a permitir avanzar aunque no veamos la solución a corto plazo. Y eso marca la diferencia. Y créanme que la gente busca o necesita, o por lo menos los más sensibles necesitan tener esta experiencia. Aquellos que se dan cuenta que solos no pueden enfrentar la vida, ¿sí? Y ahí eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos recién, las necesidades espirituales. Necesidades espirituales, cuando Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué son los pobres en espíritu? Aquellos que sienten una profunda necesidad de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque solos no pueden, se han dado cuenta de eso, ¿sí? La gente busca esta experiencia. Ojalá nosotros podamos ser personas de fe, no porque tengamos fe que otro no tiene, todos tenemos fe, sino porque hemos decidido ejercerla de tal manera que los desafíos son una invitación a que esa fe se muestre. Los desafíos son una invitación a que esa fe se ejercite y a que podamos ver por medio de esa fe victorias que de otra manera no podríamos ver. Ojalá vayamos en esa dirección. Amén.